Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos a la grabación de este 8º episodio de nuestras charlas de vida. Aquí contamos con invitados, en esta noche unas nuevas invitadas, por cierto, invitadas ambas, hijas espirituales en la casa. Está conmigo también el pastor Alex, mi esposito. Juntos estamos en este nuevo episodio grabando para todos ustedes. Desde aquí también bendecimos sus vidas al oír estos podcasts. Lo que pretendemos y esperamos es que sea de gran bendición para todos ustedes, que puedan compartirlo, que puedan suscribirse, que puedan comentar, porque hemos oído y hemos estado escuchando algunos testimonios, y aprovecho también de saludar a todos aquellos que nos están oyendo de distintos lugares, a pastores, amigos, líderes, familia espiritual, otros inclusive que tal vez tampoco conocen al Señor, y esto se ha vuelto también como algo que bendice también sus vidas. Así que estamos contentos porque precisamente ese es el gran desafío que tenemos nosotros en Charlas de Vida, de poder llegar a sus hogares, de poder llegar a sus corazones, que pueda cada episodio ser de gran bendición para sus vidas y para los suyos, porque entendemos que la palabra alcanza, ¿verdad? Es como esta semilla que sigue dando siempre buenos frutos. Así que estamos contentos en estas secciones, ¿verdad? A partir del capítulo del episodio, más bien 6º, 7º y 8º, estamos tratando, aparte de testimoniar un poco con nuestras vidas de estas charlas, también estamos abordando una enseñanza que tiene que ver con hijos. Más allá de simplemente el concepto, sino que tiene que ver con una posición de la manera como Dios nos ha visto, el nuevo nombre que hemos recibido. Así que le doy la bienvenida a esta noche. Con nosotros está Catalina, Catita Ormeño, y así también Paula Ormeño, ambas hermanas. Cuéntenos, chicas, ¿cómo se sienten hoy día? Estamos hoy en este gran desafío, ¿verdad? En esta grabación. Contamos con que va a ser de gran bendición para todos. Y Pastor también, para que nos salude. Antes de pasar a las chicas, saludemos. Sí, los saludo a todos también en el día de hoy. Sean todos muy bendecidos. La verdad que está siendo de gran bendición este programa Charlas de Vida. Nos hemos enterado, ¿cierto? Hemos estado ya en diferentes lugares que han estado escuchando todos los episodios y han sido de bendición para muchos. Así que por eso estamos contentos y también felices de tener a dos hijas espirituales también el día de hoy con nosotros acompañándolas, Catita y Paula. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Hola pastores. Estamos muy felices de estar acá en esta mesa, también muy nerviosa, pero expectante a todo lo que vamos a poder conversar, a los temas que van a salir en la mesa, todo relacionado con hijos, como decía la pastora, y bueno, también con mi hermana, Catalina. Hola, hola. Estoy feliz de poder estar aquí, de poder participar y poder también contar parte de mi testimonio, de lo vivido, de todo este proceso, de todo este transicionar en varios años ya. Sí, ya son aproximadamente 10 años que ustedes están en este lugar con nosotros, ¿no? 10 años, exactamente, 10 años. 10 años, increíble cómo ha pasado el tiempo. Sí, ha pasado el tiempo. Yo me sorprendí, de hecho, cuando les pregunté, yo pensé que llevaban como un año. No. Pareciera. No, 10 años. La verdad que 10 años que hemos podido nosotros de verdad ser bendecidos por sus vidas y obviamente ser parte de ustedes, parte de su crecimiento, de su formación, no, de todo un propósito obviamente que Dios tiene con ustedes, ¿no? Sí, recuerdo que llegué acá con 16 años, estaba en plena adolescencia cuando llegamos a esta casa, con decir que tenía el pelo de color azul cuando entré, pero ya han pasado 10 años, ya tengo 26 años, ya con una realidad muy distinta a la de ese entonces, con una mente totalmente distinta a como pensaba en ese momento. Sí, la verdad es que obviamente hay cambios sustanciales, cierto, que hemos nosotros mismos experimentado durante todo este tiempo. Cuando tenía 16 añitos, bueno, eras muy pequeña todavía, estaba como todo adolescente, ¿no? Viviendo y teniendo diferentes tipos de experiencias, ¿no? De hecho, creo que es justamente la edad más compleja,
Claro. en la que Dios salió otra vez a su encuentro de manera distinta, ¿verdad? Porque yo sé que ambas, bueno, hoy día tienen mucho que contar, mucho que testificar, muchas cosas que abordar respecto a lo que va a ser el tema principal de este podcast. En realidad ambas tienen la misma cantidad de tiempo, aunque debo decir que ambas tienen vivencias totalmente distintas, aunque llegaron en el mismo momento, aunque han entendido de manera, digamos, este tiempo y esta temporada de una manera precisa, digámoslo de esa forma, en sus vidas. También durante este transcurso de estos 10 años también han habido experiencias distintas, y eso es lo que queremos hoy día abordar, porque sabemos que esto es de gran bendición. Tenemos algunos jóvenes que están oyendo también nuestros podcasts, que nos están siguiendo. Ahí sabemos que algunos hermanos en Argentina. Saludamos, por cierto, Sí. a la iglesia en Chaco, a los pastores que han hecho también de esto una herramienta que están compartiendo y que les va a ayudar también mientras van edificando, porque finalmente también ese es el objetivo, ¿verdad? Ir ayudándonos en todo lo que vamos haciendo, edificando al cuerpo de Cristo. Y creo que sus vivencias, niñas, van a ser importantes para algunos, porque en estos días que nosotros fuimos a Argentina, venimos recién llegando de Argentina, estuvimos allá en un viaje express, ¿verdad? Y tuvimos algunos feedback, respuesta de cómo ha sido de bendición oírnos y también darnos cuenta de que nuestra vivencia también es la vivencia de otros, Claro. ¿verdad? Que han tenido que pasar por distintos caminos, sin embargo, más de alguno de ellos se asemeja a lo que es nuestras propias vivencias. Así que, Paula, cuéntanos un poquito desde tu experiencia, desde tu vivencia, de cómo, ¿verdad? ¿Cuál es tu historia respecto a la llegada a esta casa? ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegaron? Cuenta un poquitito, porque es importante, digamos, llegar a entender y dar a conocer a nuestros auditores la importancia, la verdad, de lo que debió haber sido llegar a esta casa a ti a los 16 años de edad. ¿Cómo? Cuéntanos un poquito más, profundiza un poco tu experiencia. Bueno, cuando llegamos a esta casa fue una realidad totalmente distinta a la que vivimos durante esos 16 años de mi vida. Porque durante esos 16 años nunca conocí los principios, el caminar por principios. Se veía la palabra de una forma totalmente distinta. Y como para contextualizar un poco nuestra historia, cómo llegamos en ese tiempo, nosotras, como ya se nombró, somos hijas de pastores, y recuerdo que cuando llegamos fue a través de nuestros padres, tanto padre natural como pastores en ese momento. Y cuando mi papá se encontró con ustedes, pastores Alex y Vanessa, él en ese momento se encontraba en un periodo de su vida que estaba sin cobertura denominacional, como nombramos antes, se decía así, y estaba en un periodo que se sentía solo, se sentía muy abandonado. Cuando los conocí a ustedes, llegó con un rostro totalmente distinto, porque se pudo encontrar con una revelación de que él era hijo, y que no era huérfano, que fue una orfandad que vivió durante toda su vida, y desde ese entonces ya comenzamos a formar lazo en esta casa, en esta familia, pero no en un 100% porque aún teníamos nuestra iglesia. Y ya cuando empezó a pasar un poco más de tiempo, se empezó a ordenar nuestra iglesia, porque estábamos con estructura, con prioridades totalmente distintas. Teníamos por prioridad como iglesia las actividades, teníamos como prioridad las profecías, la música y por último la palabra. Qué increíble, has hecho mención de algunas cosas sumamente importantes para tener que abordarlas. Si no podemos abordarlas ahora, en algún momento tendremos que abordarlas, porque también nosotros hemos aprendido y entendido en este caminar
de que específicamente o explícitamente es la vivencia de muchas personas dentro de las iglesias hoy. Si bien es cierto, no son todas, no podemos jamás generalizar, pero sí hemos visto por la experiencia tanto de iglesias acá como fuera del país, hemos visto algunos común denominadores, y eso, uno de ellos es, por ejemplo, la denominación. Nosotros hemos entendido en esta temporada que la iglesia institucional es incapaz de producir hijos. Todo lo que nosotros estamos abordando hoy tiene que ver con eso, con hijos, ¿verdad? Y tú mencionaste de cómo el pastor Guillermo, porque evidentemente ustedes son hijas del pastor Guillermo y de la pastora María Elena, quienes pastoreaban una iglesia, ¿verdad?, en su tiempo, y que debido a todas estas cosas, ¿verdad?, como tú mencionabas, tu papá se sentía, o tus padres se sentían de alguna manera huérfanos, solos, un poco abandonados. Y es precisamente lo que aborda el tema de lo que es la paternidad espiritual, ¿verdad? Como padres espirituales tenemos el deber, la obligación, de hecho, y la asignación dada por Dios de velar por el estado de los hijos que Dios pone en un lugar, una casa, para poder edificar su vida y acompañarles en todos sus procesos, ¿verdad? Es una vivencia relacional basada en el amor, en el respeto y evidentemente en unos cuantos principios más. Entonces dijiste que evidentemente él se sentía huérfano o se sentía solo por un tiempo. Evidentemente eso también trae resultados, en este caso a ustedes que eran sus hijas, ¿verdad? Son más hermanos, ustedes tienen 2 hermanos más, que es Pedro, que es Javiera. Y yo recuerdo que en ese entonces pudimos darnos cuenta que todos estaban en el mismo estado, ya no eran solamente los pastores o los padres, sino que también ustedes, porque eso comenzó a ser el resultado de su vida. Y nos damos cuenta que por la palabra, la Escritura habla en el Salmo 68, en el verso 4, 5, si no recuerdo, pueden leerlo del verso 4 al 6, dice la Escritura: canta a Dios, canta alabanzas a su nombre, exalta al que se alza sobre los cielos con su nombre, Jehová, y regocíjate ante él. Un padre para huérfanos y un juez de viudas es Dios en su santa morada. Dios establece a los solitarios en familia y saca a los que están atados con cadena, pero los rebeldes habitan en tierra seca. Entonces, qué importante de esto, que el Señor lo que hace, ¿verdad?, es poner a los solitarios en familia. Él es padre de huérfanos. Y eso evidentemente está haciendo alusión al estado en el cual se encuentran muchas personas que se congregan, inclusive, aún más, que son hasta pastores. Entonces, cuán importante hacer esta mención y cómo eso vino a afectar tu vida, porque inclusive ustedes todos, en realidad los 4, eran chicos adolescentes, entendiendo que tú eras la menor de los 4, pero todas estas cosas hicieron y de alguna manera permitieron de que tú también vivieras de una manera hasta a lo mejor un poco pudo haber sido rebelde, porque quien llega con un pelo azul es porque está evidentemente pasando por una etapa bastante de conflictos consigo mismo, y tenemos que ser honestos con eso. Es bueno decirlo, porque a lo mejor hay unos cuantos pelos azules y verdes y rojos por ahí que andan, pero eso tiene una razón de ser. Entonces, también mencionaste, y también es bueno decirlo, que se encargaban de muchas actividades, pero la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que edificar la iglesia, ¿verdad? La iglesia es de Cristo, y cuando Dios levanta a hombre es para edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y no solamente edificarlo por simplemente edificarlo, sino que dice Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, de que Él constituyó ministerios, dio dones a los hombres, ascendiendo a lo alto, y dice que constituye algunos apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas, para la edificación de los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la plenitud, ¿verdad? Y todo lo que nosotros sabemos, pero es con un objetivo, dice, hasta ser formados, ser formada la imagen, la plenitud de Cristo en nosotros. Entonces, eso evidentemente, cuando se pone la palabra como por prioridad,
Inclusive también uno de los salmos dice que Dios ha puesto la palabra por encima de su nombre. Cuando le damos el espacio a la palabra y dejamos los activismos, dejamos de centrar los ministerios, la edificación en danzas, en cantos, y se le da poco espacio a la palabra, evidentemente no tenemos los resultados que Dios mismo espera que todos tengamos. Entonces es bueno aclarar también de que esto de los activismos no es malo, las profecías, la palabra de Dios, toda la palabra es profética, existe el llamado de los profetas y las profecías, dice que nosotros todos debemos procurar dar profecías, tener profecías en nuestras vidas, sin embargo también no es el centro, no es la base, no es el fundamento. La Escritura es clara cuando dice que debemos edificar sobre el fundamento de apóstoles, ¿verdad?, de la doctrina apostólica, siendo Cristo la piedra angular. Y eso también es bueno aclararlo como principio y saber de que la palabra es el centro de todas las cosas. Entonces, Catalina, tal vez ahora tú puedes aportar un poco más y a lo mejor abordar otras cosas de las que mencionó también Paula. Bueno, fue un tiempo de transición donde igual pude experimentar distintas cosas, que saliendo de ciertos estados mentales, igual me encontré con otros. Al esta palabra exponer ciertas partes que no me había dado cuenta que tenía en mí. Fue un tiempo largo, con luchas mentales, con reconocer que había orgullo, que había necedad en mí. Me llevó por un camino largo. Fue un tiempo, igual fueron años. De esos 5 años deben haber sido como el año que está entre medio. Porque al principio venía como con todo el vuelito de conocer algo nuevo, de escuchar y ver una realidad distinta a la que estaba acostumbrada, pero después me fui topando con mis carencias. Y eso me llevó a un quiebre, a un no querer reconocer y no querer dar el brazo a torcer y salir de la iglesia, de dejar de escuchar esta palabra, pero por no entender quién era, por no entender la identidad de hija que tengo. Fue un proceso de soledad. Me llevó por un lado oscuro, un lado donde no quería reconocer quién era, que no quería sentirme como con una libertad que en verdad nunca existió. Hasta que llegó la pandemia, comenzaron a hacer las reuniones online. Mi madre ponía las predicaciones a todo volumen en la casa con la intención de que yo escuchara, porque causé daños colaterales con mis decisiones. Sé que dañé a mis padres y a mis hermanos y a ustedes mismos con mi forma de ser, con esa forma orgullosa. Y bueno, llegó la pandemia, empezaba a escuchar esa palabra. Había un espíritu en mí que gemía, que me ardía todo por dentro cada vez que escuchaba un mensaje. Luego fue en una de las reuniones que tengo muy marcada, fue una Santa Cena que hicieron que se haga en familias. Y estuve en esa Santa Cena. Y fue mi padre quien me entregó la copa y el pan. Y bueno, me cuesta hablar de esto. Sí, pero recordar su mirada y el solo hecho de que me diga con su mirada: hija, te amo y ya sabes lo que tienes que hacer, mató todo orgullo. Y desde ese instante comencé como a romper con esas limitaciones,
a decidir, a tomar esas decisiones que eran relevantes, de soltar todo lo que no me hacía bien, todo lo que no me permitía avanzar. Y luego sucede lo de la muerte de mi padre. Y eso fue como o haces esto o quedas sin rumbo. Fue duro, fueron muchos pensamientos muy oscuros que tuve, que cuesta recordar, cuesta reconocer, de darse cuenta al lugar que uno puede llegar por orgullo. Y bueno, gracias a Dios que su espíritu está con nosotros y me encaminó hacia las decisiones correctas y las tomé. Decidí soltar, decidí cambiar cosas fundamentales que me tenían atadas y ahora estoy disfrutando de toda esta gracia, de una familia que no podía ver por causa del orgullo. No los podía ver a ustedes mismos de la forma correcta por causa de eso. Y ahora estoy disfrutando de todo eso. Sí, nos acordamos, Catita, bueno, de tu proceso. Estuvimos siempre pendientes. Siempre hubo una preocupación para que... porque los papitos, ¿cierto? Tú sabes que tanto como pastores que eran ellos, también eran sus padres. Y ellos siempre nos hacían ver el amor que ellos les tenían a ustedes como hijos. De hecho, eran muy consentidos ustedes, definitivamente. Y él, en un momento cuando a él lo conocimos, a su padre, ¿verdad? Que a nosotros también él, de verdad que nos sorprendió de ver una persona tan humilde y tan dispuesta. Entendemos de que el mismo Señor fue cierto que Él permitió todo eso, o todo esto que hoy estamos viviendo con ustedes. El Señor sabe lo que Él hace. Y bueno, también pudimos disfrutar a su papito por mucho tiempo. Él tomó una gran decisión con ustedes, porque yo me acuerdo cuando llegamos a su casa por primera vez, ustedes definitivamente no querían, cierto, ser ya participantes de la iglesia, ya estaban obviamente con muchas frustraciones, digámoslo así, con el tema de la iglesia, mucha estructura, no estaban viendo realmente la palabra en sí, cierto, hecho una realidad en sus vidas, yo creo, ¿no? Entonces cuando llega, no la palabra de la estación, pero aquí quiero decir algo, quiero aclarar algo, creo que Dios mismo fue el que permitió todo esto, ¿cierto? Él tiene misericordia, dice, él ama a sus hijos y para todo hay un tiempo. Yo creo que es necesario también las circunstancias, las experiencias de vida para que el nombre del Señor sea exaltado, sea glorificado, ¿cierto? Como lo estamos haciendo hoy. No estamos glorificando su nombre con sus vidas que estén hoy participando con nosotros para que la audiencia escuche, ¿cierto? Su testimonio. De verdad que también le damos las gracias por eso, porque sabemos que no fue fácil. No, para nada fácil. Ha sido bastante, digamos, profundo oír, Catalina, tus palabras. Qué bueno ha sido el Señor, qué bueno ha sido Dios. Y por medio de su palabra ha ido restaurando toda tu vida, tus vivencias. Yo también entiendo que puede ser difícil a lo mejor tener que profundizar algunos otros aspectos, pero qué importante, una de las cosas que mencionaste, y esto viene a mi mente el Salmo 23, que dice que por el reflejo de las aguas mi alma sabe quién soy. Creo que ha sido hijo, en realidad hijo tiene que ver específicamente con identidad, ¿verdad? Es encontrarte con quien tú eres. Yo recuerdo que en uno de los pods pasados hablé yo de la escritura que dice, que está en 1 Corintios capítulo 13, verso 12, que dice, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido.
Entonces, esto está totalmente alineado a lo que dice el Salmo 23, que por el reflejo de las aguas mi alma sabe quién soy. Lo que ha pasado y lo que empezaste a experimentar y vivir, darte cuenta justamente eso, de cómo fuiste conocida, de que eres una hija, de que eres hija de Dios, de que muchas cosas y todas tus vivencias, evidentemente, también son el resultado de estas crisis, de no saber de quién eras en el Señor, ¿verdad? Estas crisis que tienen que ver con esa falta de identidad. Y qué lindo darnos cuenta, qué lindo es ser testigos nosotros, oculares de tu crecimiento, de tu avance, de tu vencer, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántas cosas más tuviste que vencer en tu mente? El tener estas luchas mentales, ¿verdad? De Dios por un lado diciéndote que tú eres su hija y por otro lado siendo bombardeada con situaciones y vivencias que decían totalmente lo contrario. Pero qué lindo, y también viene a mi mente otra escritura que está en el Salmo capítulo 8, en la Biblia, el mensaje, en el verso 3 y 4, que dice que miro tus macrocielos oscuros y enormes, tus joyas celestes hechas a mano, la luna y las estrellas montadas en sus escenarios. Luego miro mi micro yo y me pregunto, ¿por qué te molestas con nosotros? ¿Por qué echar un segundo vistazo a nuestro camino? Y en otra versión dice, ¿y quién es el hombre para que hagas de él memoria? Dios siempre está haciendo, como un buen padre, haciendo memoria de todos sus hijos. Y Él hizo memoria de todos ustedes como familia. Dios hizo memoria del pastor Guillermo, que hoy en paz descansa. Hizo memoria de toda la familia, hizo memoria de sus hijos, hizo memoria de sus hermanos, hizo memoria de todos aquellos que están hoy con nosotros, ¿verdad? Y eso es sumamente valioso porque nos muestran el corazón de Dios como padre, ¿verdad? Él es un buen padre, Dios es un gran padre y creo que tenemos que seguir conociendo aún más a Él como padre y nuestra relación y nuestro conducirnos con Él como hijos que se conducen junto a un padre. Dios ha permitido todo esto, Dios hizo posible todo esto y esto es algo extraordinario y yo creo que hay algo que debe seguir siendo conocido, continuar siendo conocido, que tiene que ver con hijo. Y porque mencionamos anteriormente que hijo es el único vehículo que tiene la capacidad de reflejar a Cristo en la tierra. Hay mucho todavía por descubrir. El escuchar tu testimonio, Gatita, es sumamente... Son cosas difíciles que muchas veces, ¿cierto?, todos tenemos que vivir o experimentar. Sin embargo, aquí, como bien decía Vanessa, con todos estos versículos bíblicos que estuvo leyendo, es tan importante de vernos hoy como Dios nos ve, ¿cierto? O sea, de ver hoy, el hoy, ¿cierto?, con respecto a todo lo que el Señor ha hecho, ¿cierto?, después de que usted se posturó. O sea, el mismo Espíritu, como tú bien dijiste, el mismo Espíritu te reveló, ¿cierto? Porque la palabra dice que Él es el que nos guía a toda verdad. Entonces creo que es muy importante eso, ¿cierto? De que el mismo Señor tuvo misericordia para ver hoy donde tú estás, ¿no? Así que, bueno, ¿qué tú dices, Paulita, con respecto al testimonio de Catalina? Tú que has estado bien cerca también de ella. Sí. Bueno, es muy hermoso mirar hacia atrás. Uno se quebranta porque vuelve a ese momento de los procesos que pudimos ver nosotros como hermanos de Catalina y ver la respuesta de Dios en nuestras vidas, ver la respuesta de Dios como en nuestra familia y en la vida de Cata y también en mi vida, poder mirar hacia atrás del lugar que nos encontrábamos, de todas estas luchas mentales que vivíamos en esos momentos y de lo que Dios nos sacó de ese estado y que nos puso en un lugar que nos dio identidad, que lo empezamos a ver como un Dios Padre, como un buen Padre y no como ese Dios del antiguo pacto que vivimos mucho tiempo, como un Dios castigador, sino que lo empezamos a ver totalmente y a conocer de una forma totalmente distinta. Sí, yo de verdad que cuando conocimos a su papito, ¿cierto? Él definitivamente, la palabra, él lo abrazó, ¿no? Y por lo tanto todo lo que él empezó a hacer, en obediencia de hecho, el papito, ¿cierto?, a la palabra,
empezó a entregar el mismo mensaje. Yo me acuerdo de eso y ustedes obviamente empezaban a experimentar todo un cambio, ¿no? De acuerdo a una vivencia, digamos, experiencial, ¿no? Porque ya también estaban participando con nosotros, teníamos muchas reuniones, muchos tiempos juntos, y empezaron a ver una palabra, ¿no? No tan solamente una palabra dicha, sino que hechos, ¿no? De acuerdo a lo que se empezó a ministrar, de acuerdo a lo que se empezó a enseñar. Porque el papito lo primero que hizo, él se ordenó, ¿no? Entendió realmente lo que significa, digamos, el fundamento apostólico de que se habla ahí en Hechos capítulo 2, verso 42, ¿cierto? Donde él se estableció en la doctrina, se estableció en estos pilares, ¿cierto? De lo que es la comunidad, o digamos, de lo que es la comunidad apostólica, ¿no? Entonces estos 4 pilares, que es doctrina, comunión, partimiento del pan y la oración, él se posturó, ¿cierto?, a este mensaje de esa forma y empezó a traer doctrina. Él, de hecho, se sacó el disco duro que él tenía de estructuras pasadas, ¿cierto?, y empezó a hablar de la estación, de este vino nuevo, ¿no?, que obviamente trajo un cambio extraordinario en su papito y en todos ustedes. Catita. Así es, trajo igual cambio en la forma que se hacían las reuniones, las estructuras como de las reuniones, que sacó todo lo que era la música, todas las cosas, y nos sentamos a la mesa. Una taza de café y palabra, era solo palabra. Sí, igual se vieron muchos cambios, como que le inyectaba la palabra a todos los que asistían. Sí, sí, que bueno, porque él hizo un cambio, él dijo, él tomó una decisión de hacer todo de nuevo. Y bueno, lo primero, una de las cosas que después ya en el tiempo hizo fue cerrar su, ¿cierto?, casa de fe, y se vino de plano, ¿cierto?, a congregar con todos se vino con nosotros, para que todos se sentaran a la mesa y empezaran a escuchar, ¿cierto?, doctrina, empezar a entender los principios de realmente lo que está, ¿cierto?, el Señor hablando en este tiempo, ¿no?, para que obviamente viniera todo este alineamiento que Él también deseaba para todos ustedes. Mientras los escuchaba hablar, qué importante decisión, ¿verdad?, el papá tomó, y a lo mejor algunos se pueden preguntar, ¿cómo es posible que una iglesia cierre sus puertas para venir a otra, dejar el manto que ellos cargaban, dejarlo de lado para llegar y ponerse ahora bajo un nuevo manto? Y yo creo que tiene que ver específicamente con que Dios tenía un gran propósito detrás. Uno puede entender en el tiempo que todo tenía que ver con Dios. ¿Y por qué digo esto? Y quiero aclararlo por si algún pastor oye este mensaje. No fue un asunto tan sencillo. Yo creo que para ningún pastor es sencillo dejar de pastorear para ir a ser pastoreado. En este caso entendemos que estamos hablando de paternidad, pero en realidad eso es un asunto heavy, eso es un asunto fuerte para un ministro. Pues todos sabemos que como pastores esto es nuestra vida. Nosotros vibramos con esto, de saber de que podemos llevar a personas adelante, edificar sus vidas, ver los procesos de transformaciones y de cambio. Y que Él dejara todo esto de lado en pos de venir y estar acá ahora con nosotros, estar no ahora, sino que venir a la casa y posturarse, traer a sus hijos, traer a sus hermanos, a la esposa de sus hermanos, a los hijos de sus hermanos, traerlos a que se congregaran todos juntos y se sentaran a la mesa, porque si bien es cierto, acaban de mencionar una mesa, y qué importancia tiene la mesa donde priorizamos la palabra. Y eso es una de las cosas importantes en esta temporada, es que debemos volver a la palabra. Tenemos que volver a redefinirlo todo, tenemos que darle lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra es que trae a la existencia todas las cosas. Por la palabra y por el poder de su palabra es que nosotros podemos seguir viendo que hay real transformación, que es necesaria, que es relevante, que es vital poder experimentar estos cambios por la palabra. Entonces aquí se produjo esto
de venir a sentarse a una mesa, a congregarse con nosotros, a posturarse, a ser guiado, instruido, inclusive corregido, ¿verdad? Porque finalmente también entendemos de que lo apostólico tiene que ver con corregir lo que está deficiente, tiene con volver a alinear a la iglesia a su lugar o a su posición original. Son muchas cosas las que se abordan en esto, y es sumamente interesante verlo, de que esta decisión que él tomó fue tan de Dios, fue tan del Espíritu, porque después de haber hecho esto él, ¿cuántos años pasaron, Paulita, que él fallece? Pasaron después de esa decisión 5 años, posiblemente 6 años. Él parte con el Señor, ¿verdad? Lo perdimos durante el periodo de la pandemia. Entonces, cualquiera pudiera a lo mejor hasta juzgar ese movimiento, sin embargo, Dios estuvo, porque cuando él hace esta decisión, ninguno de nosotros, ni él, ni la familia, ni nosotros, pensamos que íbamos a vivir un momento tan triste como el que nos tocó vivir. Pero ya ustedes estaban en una casa. Sí. Él es como que él abandona, ¿verdad? Toda esta vivencia, pero antes de irse deja a toda la familia ordenada en casa, bajo un manto paternal, bajo una protección paternal, porque finalmente eso es lo que paternidad da protección, da guianza, da amor, contención. Y esto definitivamente fue de Dios. Y eso es algo de verdad, por lo pronto, lo que podemos Ale y yo decir, digno que para nosotros ha sido justamente digno, claro. una decisión digna. Es una decisión que nosotros hasta el día de hoy aplaudimos, de él dejar de ser él para que otros vivieran. Y eso de verdad es algo de gran testimonio y de gran peso para todos nosotros en casa. Sí, de hecho, cuando él cerró sus puertas, me viene a la memoria ahora una frase que me quedó muy marcada, que dijo: con esta decisión estoy salvando a mis generaciones. Y eso fue tal cual. Amén. Ahora hemos podido ir viendo esos resultados y lo hemos podido vivir. Amén. Efectivamente, Amén. salvó nuestras vidas, salvó nuestras generaciones, y con solo esa decisión de dejar quizá orgullo que puede haber detrás de esa decisión de un pastor que cierre su puerta y se Correcto. venga con toda otra casa. Correcto. Entonces, lo importante que fue esa decisión de obedecer, de tener ese corazón en obediencia. Correcto. Gran principio. Sí. Has mencionado otro gran principio, Sí, un que en gran algún principio. momento también podremos abordarlo, que tiene que ver con algo elemental en los hijos de Dios. Y él evidentemente obedeció a la voz de Dios en su propia vida. Él, esa decisión la tomó, ni siquiera nosotros sugerimos algo. Un día, de pronto, él, guiado por el mismo Espíritu de Dios, toma una decisión tan crucial que trajo una restauración, ha traído una restauración total a su vida, Sí. personales, ministeriales. Ustedes son músicos, todos músicos en esta casa. De alguna manera, un poco más Javiera con Pedro están todavía más involucrados, tal vez con los instrumentos, ustedes de otra manera abordan, pero también músicos, saben todos tocar los instrumentos. Como Dios también se proveyó también de músicos también para nosotros, porque habían sido parte también fundamental y elemental en todo lo que hacemos, y todos estos conocimientos que tienen en lo que están involucrados todos ustedes. De verdad que Dios se provee a sí mismo. Sí. De verdad que ha Dios sido se provee a sí todo mismo. una gran bendición. Qué extraordinario volverlo a recordar. Catita, ¿tiene algo más que decir? Bueno, sí, recordar me da mucha alegría el ver el corazón que tenía mi padre. Todo lo que nos enseñó fue siempre un ejemplo para nuestra vida, siempre fue un padre presente, siempre nos guió, siempre nos guiaba a la palabra. Siempre en situación que vivíamos, nos subía a la camioneta y había palabra. A su forma, como la expresaba él,
pero siempre nos condujo hacia Dios y nos dejó esta gran herramienta, igual un cierto temor hacia Dios de no llegar y conducirnos de cualquier forma, sino de que siempre vaya por delante. Sí, bueno, nosotros somos testigos, ¿cierto?, de todo lo que Dios ha hecho con sus vidas, y lo hizo a través de su papito también, ¿cierto?, de él tomar esa gran decisión de venir y estar con nosotros ya por tantos años, ¿no? Y bueno, tuvimos lamentablemente su pérdida. Sin embargo, como bien decía mi esposa Vanessa, los tiempos del Señor, ¿no? O sea, él tenía todo preparado, ¿no? Todo preparado. Creo que al Señor no se le escapa absolutamente nada. Los tiempos de Él son perfectos, y bueno. Y el verlos hoy a ustedes ya grandes, ¿no?, más maduras, profesionales. Casadas. Dos casadas, Dos ellas casadas están ya, casadas. dos casadas. Javiera y Paula ya están Nos casadas. falta Pedro, bueno, pasamos el dato. Pedro y Catalina están solteros todavía. Ya sabemos que pronto ellos también van a estar por ahí con sus príncipes o sus princesas. Así que bueno, estamos contentos, muy contentos, chicas, de que están con nosotros. Y le damos gracias al Señor por sus vidas. Gracias al Señor por sus papitos también, que ellos, como dije antes, se posturaron. Y hoy vemos todos los frutos de toda esa obediencia, ¿no?, de toda esa decisión también, ¿cierto?, que Él tomó en un momento específico. La palabra, nosotros lo sabemos, ¿cierto?, la estación y la estamos viendo hoy presente. Todo viene en la existencia por la palabra. Es muy importante, de hecho, el tema que se podría abrir más, el tema de la obediencia, ¿no? Porque si no obedecemos, creo que a la palabra, ¿cierto?, no vamos a poder avanzar, nos vamos a estancar. Creo que debemos ser obedientes. Ustedes han sido obedientes, por eso que hoy también vemos los resultados en sus vidas, ¿no?, de toda una palabra cumplida. Así es, así es. Bueno, creo que ya hemos cumplido el tiempo de este octavo episodio. Sí. Invitamos a todos a suscribirse. Seguiremos ya en el 9º episodio abordando todavía otros grandes temas que tienen que ver con hijos, y tendremos unos nuevos invitados, así que no se pierda el próximo episodio. Síganos, comente, compártalo, suscríbase, visite nuestra página alexyvanesacarrera.com. Ahí también están nuestros datos, nuestro canal de YouTube, Spotify, donde puede seguir todos los podcasts. Además, también compartirlos con sus familiares, compartirlos con sus hermanos en Cristo, tal vez con su pastor, tal vez con sus hijos espirituales. Creemos que todo el podcast o todos los mensajes, los temas que estamos abordando van a tocar y van a llegar a más de alguien, y sabemos que van a ser de gran bendición. Estas son nuestras vivencias, estos son nuestros testimonios, esta es nuestra enseñanza, esta es nuestra casa. Estamos con hijos aquí, gracias a todo el equipo damos esta noche, los que están detrás de todo esto, los que organizan, los que sirven, los que asisten. Le damos las gracias por toda esta gran bendición. Y bueno, hemos llegado y concluido. Catita, Paula, ha sido un placer tenerles en nuestra Igualmente. mesa. Esperamos que se vuelva a repetir. Estamos contentos de oírles, han traído muchos recuerdos, y tal vez para una próxima oportunidad, Paula, también podamos escuchar más a profundidad tu testimonio, Sí. que también es tan distinto del de Cata. Y sabemos que también otros van a ser bendecidos por ello. Pastor, ¿qué le parece si ya terminamos y nos despide con una gran oración? Sí, chicas, estamos contentos de tenerlas como hijas espirituales. Son parte fundamental también de la casa, se han vuelto parte fundamental, funcionales dentro de una casa, y estamos también muy agradecidos por el Señor primero, ¿no? Que ustedes estén acá. También su hermano Pedro, que también obviamente son de gran bendición, y Javierita también, ¿no? Así que bueno, vamos a orar, nos despedimos en esta noche, oramos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por esta mesa,
que tú has abierto para que todos puedan conocernos. Hay una audiencia que está ahí, que está escuchando todos estos testimonios, todas estas charlas de vida, y te damos gracias por eso, Señor. Aquí al único que glorificamos es tu nombre. Damos testimonio de todo lo que tú has hecho, Señor. Nos hemos vuelto unos testigos hoy para que muchos te conozcan a ti, Señor, en medio de todo esto que nosotros vamos haciendo a través de todos estos hijos espirituales también que están con nosotros y que se disponen a esto. Gracias, Señor. Bendecimos a toda la audiencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Buenas noches, hasta la próxima.